Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Seguimos con lo que es manipulación de archivos y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos escribir, cómo podemos agregar o crear un nuevo archivo con nueva información, que son las operaciones de escritura sobre un determinado archivo. Al igual que teníamos con las operaciones de lectura, operaciones para leer un carácter, leer toda una línea, leer con formato, que era el fscanf, en escritura vamos a tener exactamente las mismas operaciones. Agregar un carácter, agregar una línea o agregar una cadena con un determinado formato. La primera función, que está viendo en pantalla, es la fputC. ¿Sí? A diferencia del get, que era obtener, ahora vamos a poner un carácter. El fputC lo que va a hacer es agregar o escribir un nuevo carácter, un solo carácter, en el archivo dado ¿sí? Apuntado por la variable archivo. Dependiendo del modo en el cual nosotros estemos abriendo el archivo, si por ejemplo nosotros abrimos un archivo en modo append, entonces el putC lo que va a hacer es agregar ese nuevo carácter al final, ¿sí? De lo que yo ya tenía en ese archivo. Si yo abro por ejemplo el archivo en modo write, es decir en modo escritura, modo W, cuando yo llame por primera vez a esta función fputC, lo que va a hacer es sobreescribir lo que ya tenía, ¿sí? Va a escribir un carácter en la primera línea y se va a perder todo lo que yo tenía anteriormente, ¿sí? La siguiente función es la fputS. Al contrario de la getS, esta es la fputS que me permite escribir toda una línea en el archivo determinado. Si se fijan, son las mismas operaciones de lectura, pero a la inversa. Ahora estoy escribiendo. Ya vamos a ver cómo se utilizan en el SymHi. Entonces, el fputS va a escribir una determinada línea dada por esta variable llamada buffer, se puede llamar como quieran, pero es una cadena que la va a escribir en el archivo dado archivo, ¿sí? Y la siguiente función es la fprintf, al contrario de la fscanf. ¿Se acuerdan que el printf lo que a mí me hace es formatear, me muestra una cadena formateada a la consola, ¿sí? Que sería el archivo stdout. Bueno, el fprintf hace exactamente lo mismo, pero en vez de enviar esa cadena formateada a la consola, le envía hacia un archivo. ¿A qué archivo? A este que está siendo apuntado por la variable archivo, ¿sí? Entonces, no hay nada más que explicar con respecto a las funciones. Son lo mismo, como digo, que la lectura, pero a la inversa. Lo que sí vamos a ir al SymHi porque acá es donde se va a entender mejor, ¿sí? Lo que yo voy a hacer entonces es declarar una variable de tipo archivo, donde voy a abrir un determinado archivo que se llama, que ya lo trabajamos en el video anterior, que es el de archivo2.txt, y lo voy a abrir en modo append, ¿sí? Es decir, le quiero agregar nueva información a ese archivo. Si yo voy a abrir este archivo para que lo recuerden, es el siguiente. Teníamos una cadena, una línea que decía hola, mi nombre es Facundo, y una segunda línea que decía este es el curso avanzado de C. Entonces lo abrí en modo append, en modo añadir, y lo que voy a hacer es siempre preguntar si el archivo es distinto de nulo, ¿sí? Porque si es igual a nulo, acá hacemos lo mismo, mostramos un cartel que diga ocurrió un error. Y para no olvidarme, voy a poner al final de este if el fclose, ya que la vez pasada me lo había olvidado. Lo voy a poner ahí, así ya lo tengo listo. Bien, ¿qué quiero hacer, por ejemplo, en esta ocasión? Vamos a probar la primera función, que es la fgetC. Yo quiero añadir un nuevo carácter al final de este archivo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente llamar al fputC y le voy a pasar el carácter que quiero incorporar. Por ejemplo, yo quiero meterle el carácter 5. ¿A dónde lo quiero meter? En archivo, ¿sí? Y de esta manera funciona el fputC. Si yo lo ejecuto, esto no me va a mostrar nada. Perdón, acá escribí mal el tipo, ¿sí? Si yo ejecuto esto, si se fijan, por consola no me muestra nada, porque en realidad no estoy mostrando nada en el programa. Pero si yo cierro y vuelvo a abrir el archivo, si se fijan, me incorporó el carácter 5 al final efectivamente de mi documento. Nada más que me lo agregó a continuación porque acá no hay ningún salto de línea. Si yo quisiera, por ejemplo, esto lo voy a borrar y volverlo a guardar, y quisiera que salga una nueva línea, entonces le voy a agregar otro fputC antes y le voy a agregar el carácter salto de línea, ¿sí?
¿sí? Vuelvo a ejecutar esto, vuelvo a abrir el archivo y se fijan, ahora efectivamente el 5 me lo incorporó al final, es decir, en una nueva línea, porque yo le dije que incorpore antes el salto de línea que acá no se ve, pero que está, digamos, el /n. Voy a borrar esto de vuelta, así seguimos haciendo pruebas. El siguiente ejemplo que yo voy a mostrar es cómo podemos hacer uso del fputs, es decir, incorporar una nueva cadena. Si yo vuelvo, digamos, a este archivo que sigue en modo append, y bueno, por ejemplo, quiero incorporar lo que es una nueva cadena que diga saludos a todos. Entonces lo único que hago de vuelta es un fputs, pero esta vez le pongo saludos a todos, ¿sí? Y tengo que indicarle el /n si yo quiero que la siguiente línea, por ejemplo, si esto yo lo estoy poniendo en un ciclo, porque yo voy a escribir varias líneas en el archivo y quiero que cada línea salga en una nueva línea, efectivamente, yo tengo que indicar explícitamente el /n, ¿sí? El fputs no me pone el /n, sino que lo tengo que poner yo de manera explícita. Y acá le indico el archivo, ¿sí? Cierro, volvemos a ejecutar, vuelvo a abrir el archivo y efectivamente ahora me dice saludos a todos. ¿Por qué esta vez me lo mostró abajo y no a continuación? Porque yo cuando borré esto, yo borré hasta ahí, pero el /n sigue existiendo acá, por eso me lo mostró abajo, ¿sí? Lo hice a propósito para que me lo muestre abajo efectivamente la nueva línea que yo acabo de incorporar. Entonces, estos son ejemplos sencillos, ¿sí? Hagamos un ejemplo un poco más interesante, un poco más complicado, que es, yo tengo este archivo, ¿sí? Haciendo el uso del fputs. Tengo este archivo y lo que yo quiero hacer es, al inicio de cada uno de los archivos, quiero agregarle el número de línea, de tal manera que me salga de esta manera. 1, 2 y así sucesivamente, ¿sí? Por cada línea de mi archivo que me salga efectivamente, como digo, su correspondiente número de cadena. Número de línea, perdón. Entonces lo que vamos a hacer, de la manera en la cual vamos a encarar este ejercicio, es teniendo un archivo temporal. ¿Pueden existir otra manera de resolverlo? Seguramente. Quizás a otros se le ocurre otra manera más sencilla, más corta o más larga. Todas están correctas. Son maneras, ¿sí? Son maneras de encarar el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer yo es, voy a agarrar este archivo, ¿sí? Archivo 2.txt, y lo que voy a hacer es recuperar línea por línea. Pero lo que yo tengo que hacer es, una vez que recupere esa línea, tengo que armar la nueva línea. Es decir, tengo que concatenar, tengo que agregarle a esa línea que yo recuperé, perdón, le tengo que agregar al inicio el número. Pero esa línea no la puedo volver a escribir en lo que es el archivo que tengo abierto actualmente, que estoy leyendo. Porque lo estoy leyendo actualmente. Entonces yo tengo que recuperar esa línea, la modifico y la paso a un archivo temporal. El archivo temporal va a ser una copia, entre comillas, del archivo original, pero con los cambios que yo quiero. Una vez que terminé de leer todas las líneas de mi archivo original, es decir, y se pasaron al archivo temporal, hago la operación inversa. Ahora paso todas las líneas del archivo temporal, las paso al archivo original. Espero que se haya entendido, pero bueno, vamos a verlo por código, ¿sí? El archivo que yo quiero, que yo tengo acá, lo que voy a hacer es leerlo, lo voy a recuperar en modo R+. ¿Por qué? Porque lo quiero abrir en lectura-escritura, ¿sí? Algo que no dije es, miren, si yo abro un archivo en modo append y yo quiero obtener, por ejemplo, miren, pongamos este caso, mientras no sea el fin de archivo, acá tengo una cadena, por ejemplo, de 50, ¿sí? Que es la que teníamos antes, y yo hago, por ejemplo, un fgetS, ¿sí? En la línea, como máximo 50 líneas, 50 caracteres sobre el archivo, y yo luego muestro lo que tiene esa línea, esto me va a dar un resultado inesperado, porque lo estoy abriendo en modo, perdón, acá es línea, lo estoy abriendo en modo append, no lo estoy abriendo en modo lectura, ¿sí? Si se fijan, miren cómo me empieza a salir, ¿sí? No está leyendo de manera correcta. En cambio, si yo lo abro en modo lectura, ¿sí? Lo ejecuto,
me lee de manera correcta, ¿sí? Es por eso que hay que abrir los archivos de manera correcta, en el modo correcto. Entonces, lo que yo dije es que iba a abrir el archivo en modo R+. ¿Qué significa el R+? Que era, lo vimos en la tabla del video pasado, que lo iba a abrir en modo lectura-escritura. Es decir, iba a poder leer lo que tiene ese archivo y además incorporarle cosas, ¿sí? El modo W+, ¿sí? Que es el que vamos a ver a continuación, que es el que vamos a crear para el archivo temporal. Vamos a tener un archivo temporal. Y al temporal voy a abrir un archivo que sea fopen. Y le voy a llamar temporal.tmp, por ejemplo, ¿sí? La extensión no importa, tmp. Y este archivo lo voy a abrir en modo W+. ¿Por qué W? Porque estoy creando un nuevo archivo. Este archivo temporal no existe, ¿sí? Entonces por eso lo estoy creando. ¿Y por qué con el más? Porque también lo quiero leer, ¿sí? Se ve la diferencia, se ve cómo se usan los modos de los archivos. Acá yo estoy leyendo un archivo que ya existe, pero también lo quiero escribir. Acá estoy creando un archivo que no existe, pero también lo quiero leer. Es como al revés del anterior, ¿sí? Y el A+ es, quiero abrir un archivo para leerlo, pero también agregarle información al último, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es el RWA y el R+, W+, y A+. Entonces, este archivo yo sé que no existe, por eso le pongo el W, y si existiera lo sobrescribe, pero también en un futuro quiero leerlo. ¿Qué quiero leer de él? Cuando hagamos esa operación inversa de volver a pasar todo lo que estaba en el temporal al archivo original, ahí hay una operación de lectura. Entonces, acá lo que voy a hacer es, si voy a corroborar que los dos sean distintos de nulo, y temporal sea distinto de nulo, recién ahí voy a hacer las operaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que recuperar la línea. Bien, entonces eso lo hacemos con el fqts. El fqts recuperamos la línea del archivo con un máximo de 50 y sobre el archivo original, ¿sí? Bien, recuperé la línea. Una vez que tengo la línea en memoria RAM, ¿sí? Recuerden que yo tengo que traer siempre toda memoria RAM para poder trabajarlo. Una vez que ya tengo la memoria, la línea en la memoria RAM, en la variable línea, lo que tengo que hacer ahora es agregarle el número de línea. Para eso vamos a necesitar una variable i, que va a indicar en qué línea estoy parado, ¿sí? Que va a inicializar en 1. Y voy a necesitar otra variable auxiliar, que ya van a ver para qué es. Que yo la voy a llamar aux, que también va a ser para una cadena, y le voy a poner 60, como mucho. Yo recuperé la línea, pero ahora le tengo que agregar ese número de línea adelante. Pero el número de línea, si se fijan, es un número entero. Y yo a una cadena le tengo que agregar otra cadena. Entonces lo que tengo que hacer antes de agregarle a la línea el número de línea es convertir este i a una cadena, y con el formato que a mí me pedía el ejercicio, que era el número de línea, un punto y un espacio, ¿sí? De esta manera yo quería que se guarde la línea. Entonces, lo que vamos a usar es una función que es la sprintf. Hay muchos printf en C. La sprintf funciona de la misma manera que el printf, pero lo que me hace es, en vez de vuelta, al igual que el fscanf, el sprintf, en vez de ponerme esa cadena formateada en la consola, lo que hace es ponerla en otra cadena. Si se fijan en el prototipo que está en amarillo, el primer parámetro que recibe es otra cadena, ¿sí? Es una cadena. Entonces lo que me devuelve el printf, en vez de mostrarlo por consola, lo que va a hacer es, lo va a pasar a otra cadena, ¿sí? Entonces de esta manera podemos formatear una cadena a otra cadena, ¿sí? Si se fijan, hay muchos printf. El printf común, que es para consola, el sprintf para otra cadena, el fprintf para pasar lo que me devuelve el printf a un archivo. Así que está interesante, ¿sí? Esto de los printf y los scanf, porque también existe un scanf. Bien, entonces, ¿en dónde voy a copiar esa cadena formateada? En aux. Por eso nosotros habíamos creado esa variable aux. ¿Cómo la quiero formatear? De la siguiente manera. Va a ir el número entero, va a ir el punto, va a ir el punto y va a ir un espacio, ¿sí? ¿Y cuál es el número? Efectivamente, el i.
Entonces de esa manera yo ya copié lo que es esa variable i en esta variable, en este, digamos, porcentaje d, le puse el punto y le puse el espacio. Listo, ahora ¿qué tengo que hacer? Concatenar. Tengo que concatenarle, es decir, le tengo que agregar al principio, en realidad, a la línea esta que yo recuperé, le tengo que agregar el número. Y para eso vamos a utilizar una librería que ya conocemos, que es la string, para utilizar la función strcat. strcat recibía cuál es la primera cadena y cuál es la segunda cadena que quiero concatenar, ¿sí? Como yo quiero concatenar, digamos, el número a la izquierda de la cadena, entonces voy a concatenar aux y después viene lo que es la línea. Esto lo que hace es lo siguiente, ¿sí? Hola, mi nombre es Facundo. Esta sería la cadena resultante. Si yo lo pongo al revés, pongo línea acá y auxiliar acá, lo que me va a hacer esto es esto, ¿sí? Me va a agregar lo que yo obtuve acá al final. Y yo lo que quiero es esto, ¿sí? ¿Y dónde se guarda el resultado de la asignación? De la concatenación en aux. Por eso le guardé un poco de lugar extra, ¿sí? Listo. Entonces ya obtuve lo que es el resultado, o ya obtuve el cambio que yo quería realizar. ¿Qué me falta por hacer? Pasar ese cambio a el archivo temporal. ¿Y cómo lo hacemos? Con el fputc. Con el fputc pasamos esa cadena auxiliar y se la pasamos al archivo tmp. ¿Sí? Y esto lo tenemos que hacer mientras no llegue al final del archivo original, ¿sí? Entonces esto va dentro de un ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que leer todas las líneas de ese archivo. Entonces obtengo la línea. Con estas dos operaciones lo que hago es modificar esa línea en memoria RAM. Y una vez ya modifique esa línea, la guardo en el archivo temporal. ¿Qué nos falta por hacer? La operación inversa, ¿sí? Ahora pasar lo que está en temporal al archivo. Y acá hay dos funciones. Una función interesante que es la función rewind. ¿Qué hace la función rewind? Me vuelve el puntero del archivo al principio. Porque se acuerdan que el FOF me devolvía verdadero si llegué al final del archivo. Pero ¿qué pasa si yo tengo que leer varias veces el archivo en el mismo programa? ¿Sí? Tengo que volver al principio. Entonces la función rewind, que es rebobinar, me permite volver al principio del archivo, ¿sí? Para volver a leerlo. Entonces voy a hacer un rewind de ambos archivos. Y ahora lo que voy a hayer es, mientras no llegue al final del archivo, pero esta vez del archivo temporal, lo que voy a hacer es obtener la línea, ¿sí? Con el fgetS. La voy a obtener lo que es en aux, porque el aux es el que tiene un tamaño mayor, ya que le agregué datos, con un tamaño máximo de 60 y del archivo tmp, ¿sí? Leo de ese archivo. Entonces ahí ya leí la línea. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esa línea la meto, ¿sí? Con el fput. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esa línea la meto en el archivo original, ¿sí? Como el archivo original está en modo lectura-escritura, y como yo hice una rebobinación del puntero, lo que va a hacer es ir pisando lo que ya tenía antes, ¿sí? Toda la información que ya tenía este archivo original lo va a ir sobreescribiendo, ¿sí? Porque además hice, como digo, este rewind para que vuelva a apuntar al principio. Entonces con el fputS almaceno lo que está en aux y lo almaceno en el archivo, ¿sí? Y acá, que me había olvidado, cierro los dos archivos, ¿sí? tmp y archivo. Pero lo que tenemos que hacer ahora es borrar ese archivo temporal. Ya que es eso, es un archivo temporal, ¿sí? No lo vamos a necesitar más. Lo estamos utilizando solamente para este momento o para esta operación. Entonces, existe otra función interesante que es la función remove, que me permite borrar un archivo, ¿sí? Me permite eliminarlo. Entonces yo le mando el archivo. El remove, perdón, en vez de recibir el puntero al archivo, en realidad recibe el nombre del archivo como cadena. Entonces, acá no me acordaba yo que era así, ¿sí? Recibe el nombre del archivo. Entonces, si nosotros compilamos y ejecutamos esto, no da ningún error, el código de salida 0. Y si vamos a abrir nuestro archivo, si se fijan, efectivamente está funcionando, pero hay un pequeño error que yo me olvidé.
estamos olvidando incrementar el i, ¿sí? Entonces vamos a volver a borrar esto, ¿sí? Estamos olvidando de incrementar el número de línea. Entonces, ahora sí, lo guardamos, lo ejecutamos, lo volvemos a abrir y ahora efectivamente está logrando el objetivo que nosotros queríamos cumplir, ¿sí? Listo. Hagamos el último ejemplo. Esto lo voy a dejar acá por si en un futuro lo quieren obtener, lo quieren descargar. Lo que voy a hacer es, bueno, este también lo voy a comentar. Y lo que voy a hacer es agregarle, por ejemplo, a este, lo voy a abrir en modo append. Lo que quiero hacer es hacer uso de la función fprintf. Agregarle una cadena en un determinado formato. Entonces esto es lo mismo. Esto en realidad lo voy a poner el comentario va acá abajo. Y acá voy a agregar otro if, que sea si el archivo es distinto de nulo. Bien. Entonces lo que voy a hacer acá es, le voy a agregar un nuevo dato con el fprintf. Perdón, acá es printf. Ahí, fprintf. Sobre el archivo. ¿Y qué le quiero agregar? Por ejemplo, un punto cartesiano. El mismo ejemplo que veíamos hace rato. Punto tanto, que es real. Punto x, por ejemplo. ¿Sí? Y punto y, que es tanto. ¿Sí? Y pongamos un salto de línea. Y x, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Pongamos 15,1 y el i es menos 4 también, ¿sí? Entonces de esta manera estamos agregando, porque es modo append, al final una cadena formateada y cerramos el archivo. Si esto lo compilamos y ejecutamos, a ver acá, bueno, listo, se terminó de ejecutar, abrimos el archivo y si se fijan, efectivamente me agregó, nada más que bueno, como acá no había ningún salto de línea, me lo agregó a continuación. Pero acá me está agregando el punto x 15,1, que era este, y el menos 4, que me lo está agregando como 0. Y acá posiblemente haya un error, y es porque, a ver si lo agregamos con un punto. Capaz que ahí se soluciona el error. Si yo lo vuelvo a ejecutar, y vuelvo a abrir el programa, efectivamente ahí está funcionando, ¿sí? Bueno, quedó la línea anterior. Pero ahora sí me agregó efectivamente el menos 4, lo estaba tomando como un entero, ¿sí? Estaba teniendo ahí un problema de tipos. Pero efectivamente ahora sí me agregó el tipo, la cadena que yo quería y la cadena formateada, ¿sí? Entonces de esta manera terminamos con lo que es la parte de escritura de archivos. Espero que les haya quedado claro, si no siempre pueden consultarlo en los comentarios, cualquier duda que tengan. Y nada más por decir, espero verlos en el próximo video.